Hola hermanos, bienvenidos a nuestro culto en casa. Hoy es noche de oración y nuestro versículo de memoria se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. De nuevo, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tenemos un canto y luego continuamos. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras, sí. ¿Cómo sentirme solo? Es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, nunca te desalientes. Señor decir, y en su palabra fiado, aguanto el huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas tus verdades me das sin limitar. Todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenas tardes hermanos, la lectura se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, de los versículos 13 al 18. La palabra de Dios dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cada día que pasa yo me siento mucho más agradecido.
Próximamente estaremos, en el siguiente miércoles, estaremos también tratando el tema de la oración. Le invito para que con toda su familia usted escuche este programa. Orad. Es muy importante para la vida del cristiano la oración. Cada vez que tenemos una necesidad, nosotros nos acercamos a Dios y Él entonces contesta nuestras peticiones. Aquí encontramos una cosa que dice: al orar, tú hablas con Dios. Al leer la Biblia, Él te habla a ti. Y en esa relación, nosotros podemos leer la Biblia y saber que Dios nos habla cuando le hemos hecho una oración. Pero cuando tenemos alguna necesidad, alguna congoja, alguna alegría, queremos compartirlo con el Señor también, entonces lo hacemos a través de la oración. Y la oración es muy importante en la vida del cristiano. Y la oración eficaz es más importante. Hay personas que me dicen: hermano, ore por mí porque mi oración pues como que no pasa del techo. Bueno, la Biblia nos dice que a veces nuestras oraciones tienen estorbo y por eso no pueden ser escuchadas por el Señor. Pero eso lo trataremos en el siguiente servicio. Hoy quiero hablar más que nada de algo muy importante y es de la oración eficaz. Cuando Dios contesta tus peticiones. La Biblia nos dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros hacemos las cosas del Señor como Él quiere, entonces el Señor contesta las peticiones aún sin que nosotros lo hagamos. Él tiene cuidado de las aves y Él tiene cuidado de nosotros. Pero muchas veces tenemos que acercarnos a Él en oración para pedir. Porque dice la Biblia: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y es importante aprender a acercarnos al Todopoderoso, a ponerle nuestras preocupaciones y saber que cuando nos levantamos, Él escuchó nuestra petición y su mano poderosa va a obrar conforme su voluntad. Muchas veces en la iglesia tenemos la costumbre de pasar a orar al frente, a ponerle nuestras peticiones al Señor. Y cuando nos levantamos, sabemos que Él ya sabe y en su tiempo Él dará respuesta a nuestra petición. Pero para que su petición pueda ser eficaz, la oración eficaz, veamos qué nos dice Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es muy importante que nosotros podamos valorar cuando estamos atravesando por alguna prueba, porque el Señor permite que pase esto en nuestra vida. Y si nosotros sabemos la razón, pues tenemos nosotros que buscar una solución. ¿No cree usted así? Dice en primer lugar, en rojo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si hay algo en nuestra vida, si hemos ofendido a alguien, si hemos hecho algo mal, vayamos a pedir perdón. Alguien decía una vez que la persona que es más espiritual
es la que lo hace primero. El que no es tan espiritual dice, porque le voy a pedir perdón, pero es más carnal su ofensa. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego encontramos lo que sigue, y orad unos por otros. No podemos alegrarnos porque a alguien le va mal. E incluso uno se siente mal cuando uno pide por alguien. Yo en unas 3 ocasiones he orado y le he dicho, Señor, mira lo que esta persona está haciendo. Y las 3 personas murieron. El Señor contesta las peticiones. Pero después yo me quedé con eso en mi vida y en mi corazón de haber orado. Pero dice la Biblia, orad unos por otros y especialmente para que seáis sanados. La Biblia incluso nos dice que cuando alguien nos hace mal, entonces nosotros debemos dar gracias a Dios. Debemos orar por él. Y entonces ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que no depende de ti el ver cómo reacciona la persona. Depende de ti el orar. Y el orar para que seas sanado, para que tu oración sea eficaz. Una vez una persona me preguntó, me dice, ¿por qué le haces esto a esta persona que te hizo mal? Y le dije, bueno, es que yo ya lo perdoné. Él no me ha venido a pedir perdón. Y por eso algunos hermanos estaban molestos. Pero le dije, yo ya lo perdoné, yo tenía que tomar la cena del Señor, yo arreglé mi situación. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces sí, en negro dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo, el Señor da respuesta. Y quisiera que prestáramos atención a esto, por si tú todavía tus oraciones no han sido contestadas, que se han atrasado, que hay algún problema. Bueno, tenemos que entender, pero entender lo que tiene que hacer. Cuando Daniel hizo su petición delante de Dios, dice que más adelante el ángel le dice, tu oración fue contestada el día que tú hiciste, pero pues el príncipe del mal se interpuso y se tuvo que mandar a otra persona para batallar contra él, y yo vine a dar respuesta a tu petición. Entonces, puede ser justo, pero eso no quiere decir que el Señor te va a contestar luego. Pero sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando sale la orden de ahí arriba, concede la petición, concedido, entonces vamos a ver qué tanto se puede hacer. Y también esto nos habla de orar intercediendo por otros, porque a veces el Señor no les contesta a ellos, pero sí el Señor te va a contestar a ti, te va a contestar a través de uno de tus hijos, quizás. La oración eficaz del justo. Santiago 5:16. Por favor, repítalo para que lo aprenda. La oración eficaz del justo. Entonces, el requisito primero para que el Señor conteste y la oración sea certera es que tienes que ser justo en tus actos, justo en lo que dices, porque a veces podemos decir algo pero no lo hacemos bien. La oración eficaz del justo puede mucho, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si tú intercedes por una persona,
pues el Señor te va a contestar. Hay oraciones que dice que no se deben de pedir por tales situaciones, pero por lo demás puede mucho. A veces en la Biblia nos dice lo que hacían los reyes, el poner vallado. ¿Quién se pone entre esta persona y yo para que no lo destruya? Y si había un justo y si una persona decía, yo lo defiendo, yo sé que no es así, entonces se les perdonaba. Entonces es muy importante que nosotros podamos usar la oración para bien. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sin cesar. Debemos de orar siempre, de no decir, pues ya no voy a orar por esto. A veces es difícil entender. La voluntad de Dios no es como nosotros queremos. Yo recuerdo que cuando estaba en Washington, D.C., salíamos a visitar, invitar a los latinos para que vinieran a la iglesia. Y recuerdo especialmente una familia que cada sábado les visitaba, me pasaban a su casa, les hablaba del Señor, les invitaba a que vinieran a la iglesia y me decían, sí, vamos a ir. Y nunca llegaron en 3 años. El sábado anterior a mi salida, cuando ya regresaba a México, me paré a su puerta. Estaba listo para tocar y dije, no, ya no voy a tocar. Ya he venido cada sábado y ellos no han querido nada. Así que no toqué, seguí de largo. Pero ¿sabe qué? El día domingo los veo entrar por la puerta. Y me dije yo, ay Señor, perdóname por no haber tocado esa puerta. No te des por vencido en tus oraciones. Ora y ora sin cesar. Especialmente si tienes familiares que no son creyentes. El libro de Apocalipsis nos dice que todas esas oraciones son puestas en una vasija y un momento serán vertidas en la tierra cuando es el tiempo fuerte de la gran tribulación, para proteger a tus seres queridos con esas oraciones. Así que no dejes de orar por las personas. Y Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aprendamos también que cuando oramos y no tenemos, pero oramos, el Señor suple. Una vez un hermano me vino a ver porque necesitaba un dinero y me dijo, yo ya le di la vuelta a toda la ciudad y no me han dado una respuesta positiva. Y yo le dije, hermano, ¿y usted oró antes de salir? Y él se quedó pensando un momento y me dijo, no, la verdad no. Bueno, mire, vamos a orar y luego va a volver a salir. Y oramos y como a la media hora me habla por teléfono y dice, ya el Señor contestó, ya el Señor abrió la puerta. Pero tenemos que aprender a que Dios es el que suple lo que nos falta, suple nuestra necesidad. No acercarnos al hombre. El Señor tiene mucho conforme, dice, a sus riquezas en gloria. Antes de regresar de Estados Unidos, cuando terminé de estudiar allá, yo tenía un deseo de trabajar en la clínica misionera que por muchos años estuvo abierta. Pero para tener la clínica misionera tenía que tener todo el mobiliario y las cosas que tenía. Y lo tenía en oración, ya en oración constante 6 meses antes que me viniera. Y unos 15 días antes que me viniera, un hermano me habla y me dice, oye, el Señor contestó tu petición. Hay un hospital que están cerrando.
manda una lista de todo lo que tú deseas. Entonces yo mandé una lista de las cosas que iba a necesitar y fui a recogerlas. Cuando llegué me dice, ok, aquí está la lista. Dice, no, siente, pase por allá, escoja otras cosas y nosotros lo vamos a subir todo al camión. Terminó, subieron todo lo que pedí y luego el empleado me dice, lástima que usted no pidió más, porque mire, toda la bodega está llena. Si hubiera usted pedido más, le hubieran dado más. Y le dije, sí, ¿verdad? Sí, porque ahora no puedo darle nada más, solo lo que usted pidió. Y le dije, muchas gracias, ya con eso es suficiente. Y a veces nos quedamos cortos a pedirle al Señor. Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas. Y si es una necesidad y si es conforme a su voluntad. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y recuerde que la oración dice, a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pida y pida a través del Señor. Y verá cómo Dios contesta. Cómo su oración llega a ser eficaz. Porque no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino lo que el Señor nos da a nosotros. Y luego 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, estad siempre gozosos. Por todo tienes que estar gozoso. Especialmente a veces las personas se sienten mal por lo que no tienen. Pero debes de sentirte bien por lo que ya te dio, por lo que ya tienes. Disfruta lo que tienes. Por eso dice, estad siempre gozosos. Y luego termina diciendo, orad sin cesar. Si el Señor no contesta tu petición, a veces el Señor tiene que hacer algunos cabos sueltos, arreglar algunas cosas, las vidas de algunas personas para dar respuesta a tu petición. A veces el tiempo del Señor no es igual a nuestros tiempos y Él sabe cuándo, pero tú mantente en la brecha, orando siempre, sin cesar. Y sobre todo, lo que nos enseña aquí es que el gozo en medio de la dificultad es la evidencia de la fe. El gozo en medio de la dificultad. Cuando todas las cosas salen bien, pues no es tanto lo que tenemos que esforzarnos por estar gozosos. Pero a veces tenemos que aprender que en la dificultad misma tenemos que demostrar la fe en el Señor. Y en esta versión más moderna nos dice, nunca dejes de orar. Nunca. Siempre. Toma tu tiempo. Hay un corito que aprendí que dice 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso a un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. El judío ora por la mañana, al mediodía, en la tarde. Y no tiene que ser eso. Pero sí, cuando tú te acercas a Dios en un determinado tiempo, también es eficaz. Mi madre oró por mi padre 10 años. 10 años continuos. Cuando él se iba a trabajar antes de las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana mi mamá estaba de rodillas por él. A las 12 del día estaba de rodillas por él. A las 5 de la tarde de rodillas por él. Tardó 10 años hasta que el Señor contestó la petición. Nunca dejes de orar.
Y en Jeremías 33:3 nos dice de esta manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dirígete al Señor en persona, ve al Dios Todopoderoso, pon tu oración al Omnipotente, haz la oración al Señor, clama. El clamar es una manera de pedir, pero con angustia, con necesidad. Clama a mí y yo te responderé. Si quieres tener respuesta, haz la petición correcta al Señor. Y luego dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando pedimos, el Señor nos muestra el por qué sí o el por qué no. En una ocasión estábamos en la iglesia en Tuxtla Gutiérrez, no había pastor y estuvimos orando, y esa iglesia oró por 2 años por su pastor. Después regresé y seguían orando por el pastor que no tenía. Y les dije: bueno, hay un hermano pastor en Tapachula que no tiene iglesia, ¿por qué no le hablan? Y cuando le hablaron y platicaba con él, dice: desde hace 2 años oraba por una iglesia. Entonces el Señor dejó pasar un tiempo para que la iglesia aprendiera algo de su pastor. Y no se olviden, si no tiene que pedir, siga orando. Y ore unos por otros, dice la palabra de Dios. A esto le llamamos intercesión. Intercede por otros, deja el tiempo por tus amigos, por tus familiares, por aquellos que quieres que lleguen a ser salvos. Y luego también la Biblia nos dice que debemos velar y orar. Velar y orar. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Es la versión 1909. Marcos 14:38. Ora para que no entres en tentación, porque a la verdad tu espíritu quiere hacerlo, pero la carne es débil. Mateo 26:41 es el mismo pasaje, pero ya aquí en Mateo, que nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si quieres fortaleza, tienes que pedir al Señor que te dé fortaleza, que te saque adelante. Y no olvides: mi Dios suplirá lo que os falta. Mi Dios suplirá lo que os falta. El Todopoderoso. Dale confianza a tus hermanos. Enséñales que oramos con fe, con confianza. Este domingo decía a los hermanos, cuando una hermana en las peticiones pidió que oráramos por su hija, y después nos escribe: gracias hermanos, ya mi hija pasó su examen. Yo entre mí dije: así es, así pasa con los hijos de Dios. Dios contesta. Yo no tenía ninguna duda de que el Señor podía hacer que pasara esos exámenes. Y no se olvide, aquí está: Dios suplirá todo lo que nos falta. Ahora recuerde que no dice todo lo que necesitas o todo lo que quieres, sino lo que os falta.
Dios nos da lo suficiente y nos da un poco más todavía para que podamos abundar en buenas obras. Dios suple y esta oportunidad es muy importante para nuestra vida. Así que, mi hermano, tienes que entender la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que entender cómo orar con eficacia. Te espero el próximo miércoles en otra clase acerca de la oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora invocamos tu nombre, pidiéndote, Señor, muy especialmente por cada uno de los que nos escuchan, que ellos también puedan ser guerreros de oración eficaz en sus vidas, de los que tú les respondes. Contesta las oraciones. Bendícelo, Señor, y sé con nosotros para que lo que hemos aprendido podamos ponerlo en práctica muy pronto en nuestras vidas. Ser una persona que es de oración eficaz. Amén.